es que se era conocido por su adoración al César, por su servicio al César, ¿no? Y a causa de esa adoración a César, ¿no? Que era el emperador romano, ¿no? El César le daba beneficios, ¿no? Es decir, le daba muchos beneficios a esa ciudad, ¿no? Entonces, si el César le daba beneficios a esos pobladores de Tesalónica, que ellos adoraban, y tú te imaginas, imagínate esta idea, tú adorando a un hombre, ¿tú te imaginas esa idea? Difícil, ¿no? Difícil que en esta época, o sea, estamos hablando de esta época, ¿no? Siglo XX. Es difícil que ahorita estemos adorando a alguien, ¿no? Difícil. Pero si vamos al siglo I allá, ¿no? Si vamos a 10 años o 50 años antes de Cristo, ¿no? Sí, entonces, bueno, ellos sí, ellos son una excepción realmente que da mucha tristeza, ¿no? Pero, bien, adorar al César, ¿no? Adorar al César eh, era sinónimo de conservar la vida, ¿no? Para ellos. O sea, ellos adoraban a César. Yo me imagino que muchos de ellos adoraban porque querían conservar su vida. Porque si tú te levantabas en contra de ¿qué pasaba? Ellos no tenían ningún reparo. No es como ahora, ¿no? Que nosotros vemos un crimen, ¿no? Y dice, uno se duele, ¿no? Qué mal, ¿cómo está pasando en nuestro país? Mira, han matado, todos los días matan a un taxista, matan a un colectivero, matan a un chofer, estamos en una desgracia. Hágate un poquito más atrás y ahí tú te mueres, ¿no? Ahí matan por las puras, ¿no? Los mayores crímenes que se cometieron en la historia fue, ándate del siglo I, ¿no? A esos siglos donde ahí realmente tú, bueno, con tu cosmovisión de este tiempo, si vas a ese, no puedes vivir. Pero en ese tiempo era común matar a la gente. Era normal, ¿no? Ponerlos como antorchas ahí en todos los caminos, los mataban y los clavaban ahí, le echaban combustible y los hacían arder como antorchas humanas, ¿no? Alumbraban todo el camino. Eso ¿tú cómo lo llamarías, hermano? Eso es una aberración, lo más cruel que puede existir. Así eran ellos. Y el César era uno de ellos, ¿no? Así que para él matar a una ciudad, ¿qué cosa es? Nada, ¿no? Los mato y ¿qué pasa? No pasa nada, dice el César, ¿no? Entonces, acuérdate un poquito de ese contexto. Ellos estaban en ese contexto, ¿sí? Bueno, llega Pablo, ¿no? Y Pablo sin ningún miedo a nada, ¿no? ¿Qué diríamos nosotros? Hermanos, a ver si yo le digo, no, vamos a hacer un evangelismo. Nos vamos a ir a dónde evangelizar. Vamos a ir a los barracones, ¿sí? O no sé, ¿a dónde? Allá a Loreto, a Castilla, allá donde paran matando gente, ¿ya? ¿Ya? Loreto, Castilla, por ahí. Y uno dice, no, hermano, no van a robar, varón, ¿qué vamos a ir allá, hermano? Nos van a matar, ya matan gente. Bueno, Pablo era un hombre que había conocido a Cristo, y cuando conoció a Cristo, él entendió que el propósito de la vida que él tenía, ¿no? Su vida ya no tenía sentido, ¿no? Si no era servir a Dios, ¿no? Y para servir a Dios él no tenía ningún tipo de reparo, no le interesaba su condición, ¿no? Su posición, no le interesaba absolutamente nada de él. Lo que para él su respirar y su vivir era Cristo. Entonces, cuando Pablo se zarpa en su segundo viaje misionero, ¿el primero a dónde fue? ¿Se acuerdan? A los Gálatas, sí. Pero no solamente cuando hablamos de Galacia, acuérdate, el primer viaje misionero, no solamente Galacia es un sitio, sino que es una región completa donde hay varios lugares, ¿no? Derbe, Listra, Antioquía de Pisidia, hay varios lugares, ¿no? Entonces, en su segundo viaje misionero, Pablo sale a este lugar de Tesalónica, ¿no? Eh, entonces, en su segundo viaje misionero, Pablo llega ahí. O sea, Pablo era un hombre que conocía el lugar. Él sabía a dónde se estaba metiendo, ¿no? Él sabía. Pero ¿qué hacía Pablo? Confiaba en Dios, ¿no? Confiaba en Dios. Pablo era un hombre que conocía a Jesús. Él lo había visto, ¿no? Él tenía relación con Dios, ¿no? Entonces, cuando Pablo zarpa y se van a Tesalónica, y cuando Pablo zarpa a Tesalónica, él la costumbre que tenía de ir entrar a las sinagogas judías, porque él era judío, podía entrar. Y entraba justamente ¿para qué? Para disertar con los judíos, con los maestros, ¿no? Y le permitían predicar.
Ahí en las sinagogas judías de esas regiones había un poco más de libertad, les permitían predicar. Pero si Pablo se metía a Jerusalén, no podía entrar. Ahí sí lo sacaban a muerto, ¿no? Pero en los lugares que son de las regiones más alejadas, ahí sí tenía un poco más de acceso. Y por eso que Pablo fue y entró a sinagogas judías y se puso a predicar. ¿A quién crees? A Cristo, ¿no? Puso a presentarse, empezó a predicar a Jesucristo, a los judíos, ¿no? Y empezaron ahí las diserciones, ¿no? No, quiero, ¿qué? Pablo, ¿qué? Y empezó, ¿no? Bueno, esa era su costumbre de Pablo, ¿no? Entonces, y bueno, Pablo llegó a Tesalónica, ¿no? Y empezó a predicar el evangelio ahí, ¿no? Y bueno, hubo un efecto ahí del evangelio. Así que ahora sí vamos a nuestras Biblias. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, del 1 al 10. ¿Quién tiene la Reina Valera? Ya. Del 1 al 5 lo lees Leonardo y Javier continúa del 5 al 10. ¿Ya? Sí, Leonardo. ¿Leonardo del 1 al 5? Ah, verdad, ¿no? Por esta vez Javier Rodríguez. ¿Ya? Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios, Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo y de vuestro amor y de vuestra constancia en esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Javier. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Muy bien, interesante, ¿no? Lo que dice Pablo ahí, ¿no? Bien. En el versículo 1 dice Pablo ahí, vamos un poquito a analizar cada texto, cada verso. Dice Pablo y Silvano y Timoteo, ¿no? A la iglesia de los tesalonicenses en Dios, Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, ahí Pablo ya pone en su título, ¿no? ¿Con quién está? No está solo, ¿no? Está Pablo, ¿quién más está? Silvano, ¿no? Y Timoteo, ¿no? Pablo, Silvano y Timoteo. Bueno, este Silvano, en realidad ahí se está hablando acerca del nombre romano que tenía este Silvano. En realidad era Silas, ¿no? ¿Han escuchado de Silas? Pablo y Silas, ¿se acuerdan? Cantando en la celda, ¿no? Entonces ya, era él, ¿no? Sí, sino que acá Pablo, el narrador, el escriba, pone Silvano, porque Silvano también era su nombre, pero era su nombre romano. Y Silas era su nombre judío, ¿ya? Y Pablo, cuando ahora está con Silas, ¿no? Ahí es algo típico, porque Pablo escoge a Silas en vez de Bernabé, porque te acuerdas que en el primer viaje misionero, ¿con quién estaba? Con Bernabé, ¿no? Estaba con Bernabé. Bueno, este pequeño detalle del el escogimiento, ahí vamos a ver algo escondido, ahí está. Mira, vamos un ratito a Hechos 15:38. Vamos a ir un ratito. Rapidito, vamos a Hechos 15:38.
La negro. El celular negro. ¿Sí? Hechos 15:38. A ver, Javier Pérez. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Del 38 al 40. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Muy bien. Ahí vemos que ahora Pablo está con Silas y ya no está con Bernabé, que inicialmente empezó con Bernabé, ¿no? Y acá vemos un poquito por qué se separaron, ¿no? Por qué hubo una separación entre ellos, ¿no? Dice ahí en el 38, dice, pero Pablo se opuso, dice, ¿no? Se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos, porque Bernabé, si vemos capítulos antes, ¿no? En el 36, por ejemplo, vamos a ver un poquito atrás, ¿no? En el 36 dice, después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor, para ver cómo andan los nuevos creyentes. Ese 38. 36, perdón. 37 dice, Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos. ¿Sí? Dice Bernabé. Pero Pablo, 38, se opuso terminantemente ya que Juan Marcos los había abandonado en el primer viaje misionero, cuando fueron a Galacia. En Panfilia los abandonó. Y si no había continuado con ellos en su trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso, ¿no?, que se separaron. Es decir, no estuvieron de acuerdo. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Juan Marcos era familiar de Bernabé, en realidad era su sobrino. Entonces, Bernabé quería llevar a su sobrino en este viaje misionero, que Pablo quería volver a visitar a los hermanos que ya le habían predicado. Estaba hablando acerca de los tesalonicenses. Entonces, ¿qué pasa? Bernabé dice, no, ya, vamos Pablo, vamos a visitar a los hermanos, pero vamos a llevar a Juan Marcos, el sobrino de él. Y Pablo dice que se opuso, ¿no? O sea, a Pablo no le parecía, dice, no me parece llevarlo nuevamente, ya que en el primer viaje misionero nos abandonó, ¿no? Sí, entonces, no, lo que pasa es que Pablo, algo que tenía claro en la obra de Dios, es que en la obra de Dios se requiere cierta preparación. O sea, para el servicio de Dios, en realidad todos debemos servir a Dios, sí, hermano. Ahora, todos podemos servir ahorita, espérate, ¿no? Prepárate primero. O sea, tienes que prepararte. Por eso que justamente estamos aquí, porque todos queremos que madurar, capacitarnos, aprender para servir a Dios, ¿no? Entonces, Juan Marcos dice que los abandonó a ellos. Yo escuché a un profesor que tenía un instituto anterior, que también era historiador y era un investigador. Y según él menciona, no es bíblico, pero él menciona que cuando Pablo y Bernabé empezaron a entrar a la Sierra del Tauro, que es una región de allá de Judea, esta región, la Sierra del Tauro, era una región bastante inhóspita, porque había muchos nevados y había muchos acantilados, y era una región bastante donde no habitaba gente. Y cuando Juan Marcos se cree que él empezó a ver que Pablo y Bernabé estaban yendo por esa región y querían cruzar esa región, él dijo, no, ya yo amo a la obra y todo, pero por ahí no, es peligroso, ¿no? Y se presume o se cree que por esa razón Juan Marcos se dio la vuelta y se fue, y no siguió. Y sin embargo, Pablo y Bernabé fueron y los abandonó, ¿no? Pues no, hermano, yo no voy ahí, ¿no? Pero acuérdate de algo, ¿no? Sí, es cierto que hay que tener cuidado, es cierto que hay que saber cuidarnos, pero también nosotros sabemos cuidarnos acá en este mundo, sí, pero tenemos que entender que cuando Dios te traza un plan, ¿no? Te traza un plan, un camino que tú tienes que seguir, tú síguelo. Si es que Dios ha trazado ese plan, ¿no? Dios te guardará. Pero este joven Juan Marcos no tenía todavía esa conciencia, ¿no? Y así que él dejó. Entonces, cuando ahora están en el segundo viaje misionero y quieren salir nuevamente, Bernabé, que era su sobrino, quería llevarlo. No, hay que llevarlo a Juan Marcos. No, ¿cómo le vas a llevar a Juan Marcos si nos abandonó? Dice Pablo. No.
Y dice que no le parecía esto, ¿no? Y hubo tal desacuerdo entre ellos, ¿no? Hubo tal desacuerdo, ¿no? O sea, se pelearon. En realidad otra versión dice que se pelearon, ¿no? Y estuvieron peleando largamente. No fue que, no. Empezaron a discutir entre ellos, ¿no? ¿Por qué? Uno, porque Pablo tenía claro cómo era el propósito y el propósito de Dios con cada creyente, ¿no? Dios prepara a cada creyente. Es bueno prepararse. Y Bernabé estaba, ¿qué es lo que estaba viendo Bernabé? Un poco estaba viendo el lado más sentimental, ¿no? El lado más emocional de las cosas. Y Pablo no era emocional. Pablo era más bien racional, perdón. Pero este racionalismo que tenía Pablo era espiritual. No era una razón de mente nada más, sino que Pablo era espiritual, pero él vivía una vida espiritual. Entonces, hermanos, nosotros vivimos una vida espiritual, pero nosotros no podemos dejarnos llevar simplemente por el lado emocional de las cosas, o el lado sentimental de las cosas. Bernabé era su sobrino, y él quería, no, tenemos que llevarlo a él. Y Pablo dice, no está preparado. No, que sí, que me imagino la discusión entre ellos, ¿no? Entonces, al final dice que fue tanto su desacuerdo entre ellos que se terminaron separados, hermano. Fíjate, se pelearon. Y supuestamente eran hermanos servidores de Dios, ¿no? Pero acá hay un detalle, mira. Date cuenta de un detalle, mira. Dice, se separaron el uno del otro. Y Bernabé, ¿qué dice? ¿Qué hizo Bernabé? Tomó a Juan Marcos, ¿y a dónde se fue? A Chipre. Pero el versículo 40 dice algo interesante. Y Pablo, ¿qué dice? Escogiendo a quién? A Silas, salió, ¿qué cosa? Encomendado, ¿por quién? Por los hermanos de la... Fíjate, entonces, si Pablo salió encomendado, ¿sabes cómo salió? Respaldado por Dios. ¿Y Bernabé cómo se fue? No dice que Bernabé se fue encomendado por los hermanos. ¿Sabes qué dice? Bernabé tomó a Juan Marcos y se fue a Chipre. ¿Sabes qué? Hizo lo que quiso. ¿Un creyente puede llegar a eso? Sí, hermano, llega a eso. Un creyente. Cuando en un momento te va a llegar, hermanos, te va a llegar un momento a veces en que tú vas a estar en un estado... Mira, yo entiendo esto, que la emoción es parte de nosotros. Es parte de nosotros, ¿sí? Sentimos cosas, ¿verdad? Sí. Pero no te puedes dejar llevar simplemente por la emoción. Interesante esta pequeña discusión, ¿no? Porque nos enseña algo ahí. Está algo escondido ahí. Entonces Bernabé, ¿no? Bernabé, mira, ahora mira, ¿qué cosas estaban discutiendo? La obra de Dios, hermano. Estaban discutiendo el servicio a Dios. Estaban discutiendo algo del servicio a Dios. Estaban discutiendo algo del servicio a Dios. Pero ¿qué cosa hizo Bernabé? Él dice que tomó a Juan Marcos y se lo llevó y se fueron a Chipre, ¿no? En Chipre había un lugar de que visitar, hermanos. Sí, está bien. ¿Se fueron a servir a Dios? Sí, hermano, se fueron a servir a Dios. ¿Pero los mandó Dios? Ah, se mandaron solitos se mandaron. ¿Sí? Y mira, yo quiero que seas un poquito, ¿cómo se dice? Suspicaz, no sé. Después de este pasaje en Hechos, nunca más se vuelve a mencionar a Bernabé. Desaparece de la historia. ¿A quién crees que se le vuelve a mencionar? ¿O es el más mencionado después? Pablo. Pablo y Silas, obviamente, ¿no? Pero Pablo en este punto, porque Pablo fue el que tuvo desacuerdo con el Bernabé. Y fíjate una cosa, según lo que se sabe, Bernabé era pastor de Pablo. Bernabé fue el que lo entrenó. Entonces, fíjate, pero ¿qué pasa? El lado emocional que todos tenemos nos puede jugar una mala pasada. A veces tú quieres hacer tus planes ponlo delante de Dios, hermano. ¿Tenemos planes todos? Sí, hermano. Pero tu lado emocional te puede traicionar, como Juan Marcos, ¿no? Con Bernabé y su relación emocional con su hermano, con su sobrino, ¿no? Pues no sé qué pasó. Bernabé se olvidó de la voluntad y el plan de Dios, ¿no? En cambio, Pablo estaba totalmente claro del plan de Dios. Él no tenía reparos con decir no, no y no. No tenía reparos. Él dijo no y no. Y entonces Pablo salió encomendado por los hermanos a la obra. Mira cómo salió Pablo. Y Bernabé no. Así que él tomó a Chipre, tomó a Juan Marcos y se fue a Chipre y nunca más se supo de él. ¿Se habrá hecho la obra de Dios? Yo me imagino que sí. ¿Pueden hacer la obra muchos? Sí.
Hermanos, pero hay muchos que hacen la obra de Dios. Y, sí, que hagan. No los mandó Dios, se mandaron solos. Se puede definir por Entonces, lo dice, nunca los conocí. no porque ahí se está refiriendo a los falsos maestros, en ese versículo, ¿no? Pero, o sea, sí, o sea, lo que pasa es que, mira, Dios en su misericordia nos permite muchas cosas, hacer muchas cosas a nosotros, sí nos permite. Pero es mejor hacer su voluntad que hacer una voluntad personal. Que tú te mandes solo. No, es que yo siento, hermano, que ahora sí voy a hacer esto. Yo siento en mi corazón fuerte. Eso es típico, ¿eh? Yo siento en mi corazón que Dios me está moviendo. Asegúrate que sea Dios. Asegúrate que sea Dios que te esté moviendo a hacer algo, ¿no? Y no seas tú mismo, ¿no? Asegúrate de eso. Ten la seguridad. Hermanos, mira, Dios nos ama, de verdad. Nos ama de gran manera. Nos ama Dios, ¿sí? Pero Él ama que hagamos su voluntad, que hagamos su plan, que hagamos lo que Él quiere. Interesante, ¿no? Timoteo también estaba con Pablo, Silas, ¿no? Y ya vimos por qué Pablo escogió a Silas, ¿verdad? Y dice, Timoteo también fue escogido, era fiel colaborador del apóstol Pablo, ¿no? Acá una aplicación importante que todo hijo de Dios sea guiado siempre, ¿no? Y encaminado siempre bajo la voluntad y el plan de Dios. Hermanos, asegurémonos de que nuestro camino, nuestra vida, todo lo que hagamos sea bajo su plan. Se te van a presentar oportunidades, se te van a presentar cualquier cosa, situaciones, se te va a presentar a hacer muchas cosas. Asegúrate que todo lo que se te presente esté dentro del plan de Dios. ¿Sí? Y no sea algo, incluso el enemigo te presenta cosas. ¿No le ofreció cosas a Jesús allá en la tentación? ¿Qué le ofreció? Mira, te daré el reino, te daré esto, así postrado. Empezó a ofrecer muchas cosas, ¿verdad? El enemigo también ofrece. Pero acuérdate, hermano, cada cosa, pero tú eres hijo de Dios, ¿no? A ti te guía Dios. Entonces, cada cosa que se te presente a ti, ¿no? Asegúrate que sea el plan de Dios. ¿Y cómo estoy seguro, hermano? Porque Dios no me habla, o sea, Dios no me dice, ¿no? Bueno, si tú estás en constante comunión con Dios, tú vas a saber qué es el plan de Dios, qué es la voluntad de Dios. Sigue diciendo, versículo 2. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Pablo ahí hablando, ¿no? Con Timoteo y Silas. Haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, ¿no? El corazón de Pablo sin duda estaba lleno de amor por la iglesia de Dios, ¿no? Eso se veía en su entrega, ¿no? Por ello era sus ruegos. Pablo amaba a la iglesia de Dios. ¿Sabes que él amaba tanto la iglesia de Dios que él daba su vida por la iglesia? A él no le interesaba nada, ¿ya? Hemos visto eso, ¿no? Es una característica del apóstol Pablo, ¿no? Él no le interesaba. A nosotros sí. A mí sí me interesa, por ejemplo, venir, ¿no? Comer, ¿no? Comer, si no, como no estoy bien, ¿no? O sea, a mí sí me interesa, ¿no? A Pablo no le interesaba si había comida, si había comodidad, calor, frío. No le interesaba absolutamente nada. ¿Sabes por qué? Amaba a la iglesia, Pablo. Hermano, ¿y por qué Pablo amaba tanto la iglesia? ¿Sabes por qué amaba tanto la iglesia? Porque Cristo lo amó a él. Cuando Cristo lo rescató, Cristo le demostró su verdadero amor a Pablo. Y Pablo recibió ese amor y dijo, wow, Señor, tu amor me ha llenado, Señor. Y por eso que ahora yo amo a la iglesia, ¿no? Porque Pablo sabía que Cristo amaba a la iglesia. Ahora yo quiero decirte que Cristo te ama. Te ama con amor, no un amor pasional. El amor de Dios no es un amor sentimental. El amor de Dios no es un amor que está basado en sentimientos, no. El amor de Dios no es un amor humano como nosotros, ¿no? ¿Nosotros cómo amamos? Pues yo amo porque me trata bien, pues, ¿no? Pero si te trata mal, ¿sigues amando? Algunos dicen, sí, pues ¿qué me queda, no? ¿Qué me queda? ¿No? Entonces, el amor de Dios no es así. El amor de Dios no es condicional, ¿no? No es como nuestro amor. Nuestro amor es condicional, ¿no? De acuerdo a la situación, así te amo, ¿no? Pues ese es nuestro amor humano, que todavía nos falta a nosotros aprender, ¿no? Pero el amor de Dios no. El amor de Dios es un amor... ¿Cómo? Ágape, sí. El amor de Dios es un amor que no lo vas a poder entender, ni busques entenderlo, hermano. Tú vas a querer, pero ¿cómo es que Dios me ama si yo soy malo, si yo fallo, si yo peco, si yo hago, si yo soy débil? ¿Cómo es que Dios me puede seguir amando, hermano? Te vas a cansar la vida. No estés buscando razones para entender cómo Dios te ama.
te vas a cansar la vida, hermano. No busques algo, simplemente cree ese amor y recibe ese amor. Señor, gracias por amarme, Señor, gracias. Y más bien, a consecuencia de ese amor, tú piensa y medita en tu corazón, ¿no? Si Dios me ama tanto, ¿no? Pablo ya en Corinto dice que Dios nos amó tanto para que los que vivimos ahora, dice, ya no vivamos para sí mismos, sino que vivamos para aquel que nos amó y se entregó por nosotros. A eso lo transfiere Pablo, ¿no? Ya, si me amas tanto, Señor, ahora yo voy a vivir para ti. Eso decía el apóstol Pablo. Entonces, aquí Pablo dice, ¿no? Damos gracias a Dios siempre por todos vosotros, versículo 2, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, ¿no? O sea, Pablo amaba de verdad a la iglesia, ¿no? Él amaba. ¿Por qué? Porque Dios ama a la iglesia. ¿Y por qué, hermano, ama a la iglesia? Pues es Dios, Dios nos ama. Hermano, ¿cómo te llamas? Angeli. Dios te ama mucho. Dios te ama. Javier, Dios te ama, varón. Dios te ama. Así que entiende el amor de Dios. No es un amor sentimental, es un amor verdadero. Por eso Jesús dijo, ¿qué cosa dijo Jesús? Yo soy. ¿Qué soy? El camino, La verdad y la vida. la verdad y la vida, ¿no? Dios es el camino, Dios es la verdad, Dios es la vida. Y Dios, en 1 Juan dice, Dios es amor. Y el que conoce a Dios ha conocido el amor, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿En qué consiste el amor? Dice ahí Juan, habla, ¿no? ¿En qué consiste el amor? ¿En que le amemos nosotros a Él? No. En que Él nos amó a nosotros primero, ¿verdad? Entonces, hermanos, versículo 3 dice, en el versículo 2, debemos nosotros mostrar ese amor por la iglesia también. ¿Sabes cómo ¿sabes cómo yo muestro que yo amo a alguien? ¿Sabes cómo muestro? Cuando dedico mi tiempo, pues, ¿no? Cuando pongo un costado mis emociones y mis sentimientos, ¿no? Pongo un costado, ¿no? Y más bien doy lo que Dios me ha dado. ¿Qué cosa me ha dado Dios? Pues su amor. Dios ha llenado nuestro corazón de su amor. Y eso es lo que doy, ¿no? Eso es lo que dio Pablo y eso es lo que nosotros damos, ¿no? Por eso que nosotros tenemos misericordia de la gente. Por eso que nosotros amamos, ¿no? Por eso que nosotros entendemos, ¿no? Por eso que nosotros somos personas que comprendemos, que entendemos, ¿no? Amamos, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios nos comprende, nos ama. De la misma forma, nosotros también amamos de esa misma forma, ¿sí? Versículo 3 al 7 dice, acordaos de vosotros sin cesar, dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, ¿de qué? De la obra de vuestra constancia, dice, ¿no? Versículo 3, ¿no? Dice, Pablo se acordaba de qué? Se acordaba de la obra de vuestra constancia, ¿qué cosa? En la esperanza de vuestro Señor Jesús. O sea, ellos ¿qué cosa eran? Constantes, ¿sí? Esta iglesia en Tesalónica, cuando recibió el mensaje, ¿sabes en qué se convirtieron? En personas constantes. ¿Tú eres constante? ¿O tú eres constante solamente los viernes, te dura hasta el sábado, el domingo ya te olvidaste? Lunes peor, ¿no? Bueno, lunes oramos, ya bueno, martes, miércoles, no hay nada, hermano Jimmy no manda nada, ya me olvidé, me enfrié. ¿Eres constante? La constancia no depende de un hombre, ¿no? La constancia depende de ti, porque Dios te ha dado todo a ti. La constancia depende de ti. Ellos, los tesalonicenses, eran constantes ¿en qué? En la esperanza. Dice el versículo, sigue, en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio, hablando Pablo ahí, ¿no? Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Es decir, Pablo predicó el evangelio a ellos, ¿sí? Pero no llegó solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Versículo 6. Y vosotros vinisteis a hacer ¿qué cosa?
¿Imitadores de quién? De nosotros. ¿Y de quién más? Y del Señor. ¿Qué cosa? Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Con qué? Con gozo del Espíritu. ¿Cómo es posible esto, hermano? A ver, ¿cómo es posible que estos hombres que adoraban al César, ¿no? Ahora empezaron a adorar a Cristo, ¿no? Acuérdate, tú adorabas al César, hermano, y tú estás sentenciado a muerte, ¿no? O sea, si tú cambiabas tu adoración de adorar al César, ahora a adorarlo a Cristo, tú ya estabas sentenciado a muerte. Te encontraban, hermano, estabas muerto, ¿no? Realmente el mensaje del Evangelio le impactó sus corazones, ¿no? Para que cambiaran de esa adoración y cambiaran ahora, ¿qué pasó en ellos? El mensaje del Evangelio, hermanos, es un mensaje real, verdadero. ¿Sabes por qué es tan poderoso? Porque todo descansa en Cristo. No descansa en el conocimiento humano, no descansa en estrategias, no, descansa en la obra de Cristo. Y la obra de Cristo es una obra verdadera, es una obra real, que no solamente se dice y se predica, no, es una obra que el creyente puede vivirlo. Es más, debes vivirlo todos los días. Debes caminar, vivir, creyendo en esa obra maravillosa que hizo Cristo por ti, varón. Por ti. Ellos, dice, que recibieron la palabra, dice, en medio de gran tribulación. No dice en medio de tribulación, ¿no? En medio de gran tribulación. Imagínate la tribulación que ellos estaban pasando, pues. Eran perseguidos, ¿no? ¿Qué más? Atormentados. Mira, tú te imaginas una situación. Tú seas un padre, ¿no? Como yo que soy padre. Y tú, ahora que tú servías al César, ahora te cambiaste a servir a Dios, a Jesús, ¿no? Y digan, oye, es un traicionero, está traicionando a César, ¿sabes qué? Me quitan a mi hijo, por ejemplo, o me quitan a mi hija, ¿no? Y la asesinan o los matan. Niega a César, si no la asesinamos a tu hija. ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces, hermano? ¿Tú qué dices? No, no sé, no, ya. ¿Qué haces? ¿Dudas, sí o no? ¿Por qué? Porque los hijos es lo más preciado que el hombre tiene, ¿sí o no? Lo que un hombre y una mujer puede tener, ¿no? Los hijos, ¿no? Tu hijo, ¿qué cosa es? Es tu tesoro, pues no es tu amor, ¿no? Tú a tu hijo lo ves, tú dices, es tan bello, mijito, ¿no? Y tú dices, ¿no? Es tan bella, mijita, ¿no? Es, wow, ¿no? Tú dices, es mi bebé, ¿no? Tiene como 55 años, ¿no? Mi bebé, le dice, ¿no? Mi bebé, es que es mi bebé, hermano, yo lo amo, es mi bebé, ¿no? Ese bebé está arrugado ya el bebé, ¿no? Y sigue, ¿no? Mi bebé. Por ejemplo, ayer, les cuento ayer que estábamos en el campamento, estábamos todos comiendo tranquilos, todos en silencio, y su hijito, un hermano del pastor Daniel Luzón, su hijito el bebito tiene un añito, ¿no? Un añito tiene, ha cumplido. Estaba sentadito en su coche, ¿no? Jugando, pero ahorita estaba jugando, ¿y qué crees? Movió la palanquita del y hermano, ¡plac! Solamente sonó, ¡pum! Y un grito, pero yo estaba comiendo adelante, ahí donde estaban los instrumentos, y escucho, ¡guau! Y lo veo, ¡guau! El bebito se cayó hasta el piso, hermano. Hasta a mí me dolió, hermano, yo no pude comer. y yo me dolió, ¿sabes qué? De pena no por mí, sino yo me ponía en el lugar de la mamá, ¿no? En el lugar del papá, ¿no? Que se te caiga tu hijito, ¿no? O sea, que tú sufres, ¿no, hermano? Sufre, ¿por qué? Porque hay un amor, un amor, una relación, ¿no? Hay un amor porque nuestros hijos no sufran, ¿no? Al hermanito se le cayó. Menos mal que estaba el hermano de mí por ahí, trajo una crema, y ahí se movieron, ¿no? Ya le echaron. Estuvo llorando buen rato el hijito, ¿no? Pero bueno, ¿no? Hoy día lo vi, ¿cómo está, hermano? Le bajó todo, me dice, la crema, no, madre, qué bueno, hermano. Pero esos lazos, ¿no? Esos lazos emocionales, sentimentales por nuestros hijos, pues son verdaderos, son genuinos, pues amamos, ¿no? Ahora, ¿te imaginas que te quiten a tu hijo? Y te pongan entre la espada. Sí, declara que César es el Señor, el Curio. Y tú dices, no, ahora me han dicho que no, él no es Cristo. Bueno, te matamos a tu hijo, tú decides. Ellos recibieron el Evangelio así, hermano, en medio de gran tribulación. Así recibieron el Evangelio ellos. ¿Y sabes qué? Eran constantes en la esperanza en el Señor Jesucristo. Eran constantes. No eran como nosotros, pues, ¿no? Estamos bien, viernes, estamos, Señor, el sábado. No, ¿no? El domingo, ay, qué flojera,
Lunes, hermano, tenemos oración, acuérdense. Ah, verdad, oración, ya. Martes, baja nuevamente. Miércoles, peor, ¿no? Jueves, ya está que se mueren, ¿no? Viernes, hermano, tenemos, ya vamos nuevamente. No, vamos nuevamente. Inconstantes, ¿no? ¿Cómo somos, no? Y eso que el Evangelio no lo hemos recibido en medio de gran tribulación, ¿no? Lo hemos recibido en medio de la gracia de Dios. Dios te habla constantemente. Dios te advierte constantemente, ¿no? No esperes que llegues a una gran tribulación para recién apreciar el mensaje de Cristo. Bueno, dice, sigue diciendo ahí, ¿no? Dice, recibiendo el mensaje en medio de gran tribulación. ¿Pero cómo lo recibieron? Lo recibieron con gozo del Espíritu Santo. Eso solamente lo hace Dios. O sea, el mensaje de Cristo y del Evangelio es un mensaje vivo, real. Dice, hermano, yo todavía no experimento esa vida que tú estás hablando, ¿no? No experimento todavía esa vida. ¿Cómo es eso que uno puede experimentar el gozo del Espíritu Santo? Bueno, primero tienes que aprender a poner a un lado tus sentimientos, ¿no? Emocionales por sentir algo, y tienes que poner la fe de por medio, la fe razonable. La fe dice que si tú has creído con todo tu corazón, tú has recibido el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Si tú has reconocido que Jesús es el Señor, si tú has visto que tus pecados son el problema ha sido tus pecados, y tú vas a Cristo para que seas perdonado por tus pecados, tú tienes al Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Tienes que creer que tú tienes al Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Y entonces de ellos dice que recibieron el Evangelio en medio de gran tribulación, pero ¿con qué? Con gozo del Espíritu Santo. Versículo 7. De tal manera, dice Pablo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia. Macedonia era una región grande. Es como, por ejemplo, acá, ¿no? Estamos en San Gabriel. Tenemos Valle, Lomas, Buenos Aires por allá, Japón por allá, ¿no? Paraíso, ¿qué más tenemos, no? Candelaria, ¿no? Hasta creo que ya llegaron a Cieneguía, ¿no? Ya llegaron a Manantial, ya llegaron a Cieneguía, ¿no? Ya llegaron, ¿no? Ya llegaron allá hasta la Molina, han llegado ya, ¿no? Llegaron a la Molina, ya llegaron a la selva, tantos lugares que tenemos. Dice, así era la región de Macedonia, ¿no? Cuando Pablo llegó a Tesalónica, era una región de Macedonia, y Macedonia era una región que tenía muchos lugares ahí. Y todos sabían que en Tesalónica algo había sucedido. Había llegado el Evangelio. Entonces Pablo dice, ¿no? Vosotros viniste a ser, dice, el versículo 7, dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, ¿no? Sino también, dice, y sino también en todo lugar, mira qué dice, versículo 8. Y en todo lugar, vuestra, ¿qué cosa? Vuestra fe en quién? En Dios se ha extendido. ¿Qué más dice? De modo que nosotros, ¿no? Pablo, Silas y Timoteo, ¿qué dice? Nosotros no tenemos, ¿qué cosa? Necesidad de hablar nada. ¿Por qué? Porque ellos, por la fe, habían extendido el mensaje del Evangelio. Es decir, el impacto del Evangelio en ellos fue tan grande que el testimonio que ellos daron de Cristo fue tan impresionante que en todo Macedonia se sabía que algo había pasado en Macedonia. Cuando llegó Cristo a tu vida, cuando llega Cristo a la vida de un creyente, la verdad que el creyente es impactado por Dios. Cambia el creyente. Por eso analiza, hermano, hoy día. Tú dices, a ver, yo no siento, hermano, que he cambiado. Yo sigo igual, ¿no? No sé. Analiza tu vida, hermano. Esta gente recibió el Evangelio de una manera muy difícil. Y fue tanto lo que ellos recibieron que el impacto que trajo a sus vidas, ¿no? El mensaje del Evangelio, el impacto que trajo a sus vidas fue tan grande que todo Macedonia se enteró, ¿no? Oye, ¿te has enterado? Los tesalonicenses ya no adoran al César. ¿Y qué más? ¿Y sabes qué? No le tienen miedo al César. No le tienen miedo a morir por Cristo. Ah, sí, wow, decía. Y cuando escucharon el mensaje, y más, no solamente que testificaban de esto, sino que ellos predicaban el Evangelio también. Porque ahí dice, ¿no? De modo que nosotros, ¿qué dice Pablo? No tenemos necesidad de hablar nada, dice Pablo, ¿no? Pablo dice, ya no tenemos necesidad de hablar nada, ¿no?
Versículo, seguimos leyendo, ahí para terminar. Versículo 8. Ah, perdón, 9. Versículo, ¿seguro? ¿9? Sí. Ya. Dice versículo 9, ¿no? Bueno, una cosita ahí, en Macedonia y Acaya, donde menciona Pablo, ¿no? Eran provincias romanas, ¿ya? Macedonia estaba al norte y Acaya estaba al sur, ¿no? Constituían gran parte de la Grecia actual. O sea, hoy día Macedonia y Acaya son parte de Grecia. Ahí vamos a ir a nuestro segundo viaje, ¿ya? Ahí vamos a ir en nuestro segundo viaje para el próximo año. Junte su plata, hermano, ¿ya? Nos vamos a Macedonia, nos vamos a Acaya, ya. Hoy día es Grecia, ¿no? Nos vamos a ir allá, hermana Grecia, ¿no? La dueña ahí. Nos vamos a ir, primero vamos a ir allá ¿cómo se llama? A Galacia, dijimos, ¿no? Ya, vamos a ir a Galacia. Ahora vamos a ir a Macedonia y Acaya para ver cómo los tesalonicenses hasta el día de hoy impactaron ese lugar, ¿no? Mira, en aquellos años, Macedonia y Acaya, ¿no? Macedonia estaba al norte y Acaya al sur, ¿ya? Las principales ciudades que ahí formaban estaban, ¿qué? Filipos, ¿sabes qué más estaba? Atenas, Corinto, ¿has escuchado esos nombres? ¿Ya? Filipos, Atenas, Corinto estaban en esa región, ¿ya? Se cree que la estrategia del apóstol Pablo para evangelizar, ¿no? Se cree que la estrategia era evangelizar las principales ciudades, ¿no? Luego esta misma se extendería sola. Por eso que Pablo llegó a Tesalónica, porque fue algo que estratégicamente él vio. Entonces llegó el evangelio de ahí, impactó el evangelio de ahí y el evangelio simplemente se extendió solo. ¿Eso sabes qué significa, hermano? Que la obra del evangelio no la hago yo solo, lo hacen ustedes. Dios les ha llamado a ustedes a hacer la obra. Y claro, todos nosotros en realidad, ¿no? Fíjate, ¿cómo es posible que Pablo diga, ves, wow, tanto ha sido el ejemplo que yo ya no tengo que hablar nada? Ustedes ya lo hicieron. ¿Con qué lo hicieron? Con su testimonio.